Israel, el grupo Hamas y la Franja de Gaza, estos elementos confluyen en una guerra que deja más de 1.300 muertos en Israel y más de 1.700 en Gaza y más de 6.600 heridos del lado palestino y más de 3.300 del lado de Israel. Después del acto terrorista por parte de Hamas y la respuesta de Israel, el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, ordenó un asedio total a Gaza y le cortó el suministro de electricidad, comida, agua y gas. La franja se quedó desde el 11 de octubre sin suministro eléctrico después de detenerse la única planta que tiene por falta de combustible, derivada del bloqueo ejercido por Israel. Decenas de ciudadanos extranjeros han sido asesinados, heridos o tomados como rehenes por parte de Hamas. El grupo asesinó al menos a 250 personas que participaban de una fiesta rave en el desierto cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Pero las más crudas denuncias van desde la masacre de familias enteras, la quema de personas vivas y hasta la decapitación de bebés. Hay denuncias de que Israel ha contraatacado la barbarie cometida por Hamas con crímenes de lesa humanidad que violarían el derecho internacional. Los principales afectados de lado y lado, la sociedad civil. En ¿Y por qué? Le contamos qué pasa con los derechos humanos en medio de una guerra, cómo se están vulnerando en este enfrentamiento y cómo se debería garantizar la protección de la sociedad civil. Para poder entender qué está sucediendo entre Israel, Palestina y el grupo Hamas en la Franja de Gaza, hay que echar unos años para atrás. La geografía de Palestina está marcada por la separación entre Cisjordania, al oeste del río Jordán, y la Franja de Gaza, una porción de tierra de apenas 365 kilómetros cuadrados en la costa del mar Mediterráneo, en la que viven más de 2 millones de personas. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de Occidente apoyó el asentamiento del Estado de Israel en tierras de la región palestina. La población árabe, entre tanto, se oponía a la creación de un Estado judío en lo que defendían como su tierra. En 1947, la ONU propuso un plan de partición para Palestina con 2 estados, uno árabe y otro judío. Esto desencadenó la guerra árabe-israelí de 1948 entre Israel y sus vecinos árabes como Egipto y llevó a un desplazamiento masivo de palestinos, muchos de los cuales se refugiaron en Gaza. Y en esta reconfiguración del mapa, Israel terminó controlando más territorio del propuesto por la ONU, incluyendo la Franja de Gaza. Así se convirtió en un enclave palestino muy poblado, rodeado por Israel y por Egipto. Pero si quieren saber más del contexto histórico de este conflicto, les recomendamos ver este video. Volviendo al presente, después del ataque de Hamas el 7 de octubre, se han presentado denuncias sobre la vulneración de los derechos humanos en medio de estas agresiones. A diferencia de quienes reivindican la ofensiva de Hamas como el resultado de los abusos y la ocupación israelí contra Palestina, el analista Marcos Pekel cree que lo que se vio ese día fue un ataque sorpresivo, pero no provocado por Israel. Para él, esta operación fue bien calculada y bien planeada. Solo ese día se reportaron al menos 100 muertos y cerca de 1.000 heridos del lado israelí. Del lado de Gaza se reportaron al menos 198 fallecidos y 1.600 lesionados. Antes de seguir, si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal de YouTube de El Espectador. Felipe Medina Gutiérrez, profesor de estudios de Medio Oriente en la Universidad Javeriana, dice que detrás de lo que pasó ese día hay un contexto mucho más grande, y es que a lo largo de 15 años, Gaza ha sufrido 4 incursiones militares. En palabras del profesor, cuando tienes a un pueblo enjaulado al que le niegas las necesidades básicas, no puedes esperar una reacción diferente. La Unión Europea, Estados Unidos y prácticamente toda la comunidad internacional han condenado el ataque que sufrió el Estado hebreo por parte del grupo paramilitar islamista Hamas. Incluso muchos han reivindicado el derecho absoluto de Israel a defenderse. Israel tiene todas las ventajas que tiene el ser Estado. Tiene todos los privilegios, pero también tiene todas las responsabilidades de ser un Estado. Hamas tiene la gran desventaja de no serlo y obviamente todas las desventajas de ser un grupo que, si comete una acción, siempre va a estar bajo el escrutinio del sistema internacional. ¿En qué sentido? En que puede catalogarse como terrorista. Al convertirlo en una amenaza para el Estado está en toda la obligación, incluso en todo el margen de acción, para obviamente ejecutar acciones que incluso se salen
del respeto de los derechos humanos. La gran desventaja que tiene Hamas, además porque Hamas es una facción de toda Palestina. El riesgo de esto, desde el principio, era que la defensa de Israel se convirtiera en un contraataque desproporcionado por parte de un Estado contra Gaza, el enclave en disputa con Palestina que está bajo el gobierno de facto de Hamas, sin que la autoridad palestina tenga control allí. Incluso se ha visto cómo Israel ha difundido imágenes de bombardeos a barrios enteros donde vivían en su mayoría familias. Además, ha sido acusado por el canciller palestino de usar fósforo blanco contra la población palestina, otro hecho que violaría gravemente el derecho internacional. Joseph Borrell advirtió que la estrategia de contraofensiva que está aplicando Israel está cruzando los límites del derecho internacional. Cortar los suministros de energía, los flujos de agua y la entrada de camiones con alimentos a un territorio de más de 2 millones de habitantes y en el que el 65% de la población está por debajo de la línea de pobreza son apenas ejemplos de lo que el jefe diplomático ha reprochado directamente. Es aquí obviamente lo que sucede es que ambos bandos tienen una culpabilidad compartida. Cortar la electricidad y obviamente cortar el suministro de agua hacia Gaza, eso constituye también una grave violación del derecho internacional humanitario que posiblemente, si esto se sigue manteniendo en el tiempo, puede constituirse como un posible caso de genocidio. El Espectador recogió varios testimonios de personas que hoy están viviendo la guerra y nos dijeron que la situación está siendo tan agresiva en la respuesta israelí que está sobrepasando la capacidad de operación de los médicos. Además, que los hospitales se han visto afectados por los bombardeos, así como ambulancias que transportaban a los heridos. También que son los civiles los que viven diariamente las consecuencias de vivir bajo una ocupación israelí. Incluso existe un aire de inconformismo entre la comunidad palestina por la reacción de la comunidad internacional, pues existe el riesgo de que Israel interprete esto como un aval para continuar bombardeando. Dentro de los conflictos, lo que se debería buscar a toda costa es proteger los derechos humanos de los civiles. Para esto, el derecho internacional humanitario ha establecido 3 principios básicos para proteger a las personas. El primero es la proporcionalidad, es decir, que los ataques se responden de manera proporcional entre ambas partes. El segundo está relacionado con la inmunidad civil. Lo ideal sería que dentro de una guerra no estuviesen implicados los ciudadanos del común. Y por último, tal vez el más importante, y este es el que digamos es el que más se viola en términos de las guerras civiles y en cualquier otra guerra, pero más que todo en las guerras civiles, es el que se llama el principio de distinción. Y es que obviamente las partes, tanto los insurgentes de Hamas como el gobierno israelí y las fuerzas de defensa israelíes, tienen que distinguir que sus objetivos en la guerra deben ser objetivos meramente militares. Sin embargo, dentro del conflicto que se vive hoy en la Franja de Gaza, esos principios están cruzando la línea roja y los principales afectados son las personas que habitan en ese lugar. Entonces aquí un poco es que ambas partes tienen culpabilidad y por lo tanto en esta guerra y como en todas las guerras no hay buenos ni malos, hay básicamente matices y grados de culpabilidad en torno al respeto del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Queremos saber ustedes qué opinan sobre este tema, los leemos en los comentarios de este video y no olviden suscribirse a todas las redes sociales de El Espectador.